El tema de esta mañana, el tema es el nombre de Dios y el verso para leer es Éxodo capítulo 3, verso 13. Si tiene Biblia, abra su Biblia, y si tiene también el libro que estamos estudiando, ábralo para estudiarlo. Dice Éxodo 3, verso 13, entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo el Dios, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Amén. Amén. Tome su lugar, siéntese. Gloria a Dios. Estamos estudiando este libro, lo estamos empezando, vamos en la segunda enseñanza. Mírelo acá, es color naranja y es titulado La multiformidad de Dios. Es el Sembrador 24. Tiene aproximadamente 14 enseñanzas. Esta es la segunda enseñanza. Así que si no lo tiene y puede adquirirlo, ahí lo puede comprar en la librería. Ahí lo tienen disponible para usted. Amén. Amén, hermanos. Saludos, hermano. Dígale, Dios lo bendiga otra vez, hermano. Parece que no recibió la bendición. Hoy nos toca estudiar el nombre de Dios. Fíjese que para estudiar este libro, que es la multiformidad de Dios, tenemos que ir a los nombres que Dios usó o estudiar los nombres que Dios, con los cuales Dios se presentó delante del pueblo de Israel. Y aquí están unos, mire, aquí está al frente. Tenemos por lo menos 6 nombres. Nisi o Nixi, que es estandarte, Jehová es mi estandarte o mi bandera. Jireh, que quiere decir Dios proveerá. Y luego, ¿cuál sigue? Elohim, el Señor Dios, Él es el creador. Luego Shalom, acá está este lado, que es el Señor es paz. Olam, ¿qué quiere decir Olam? Dios eterno, fíjense. Y luego el Shaddai, el todopoderoso. Entonces le decía que para estudiar la multiformidad de Dios debemos de mirar los nombres. Porque en los nombres, hermano, Dios se dio a conocer por nombres, porque cada nombre se manifestaba de diferentes formas. Por ejemplo, el Shaddai, el todopoderoso, se presentó delante de Abraham. Y el nombre es muy importante porque actualmente, fíjese, hoy en día, ¿cuál es el nombre de Dios para nosotros, para la iglesia? Dígame usted, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Bajo qué nombre estamos hoy? Jesucristo. Entonces, todo el tiempo, fíjese que Dios ha dado un nombre a su pueblo para que se identifique quién es el Dios de ellos, del pueblo de Dios. A Israel, por ejemplo, se presentó de varias maneras, pero hoy en día la iglesia es Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo que cuando fueran a bautizar, dijo, bautícense en el nombre ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando
cuando David se enfrentó a Goliat, fíjese que Goliat David le dijo, tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo, ¿en qué le dijo? En el nombre. Pero no le dijo en el nombre de Jesús, sino Jehová de los ejércitos. Fíjese que el nombre es importante. Por eso hoy en día el enemigo quiere cambiar el nombre a toda costa para que no proclamemos el nombre de Jesucristo. Porque ante el nombre de Jesucristo, dice la Biblia, que toda rodilla se doblará. Amén. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces el nombre es importante. Fíjese que nombre, ahí en hebreo es Shem, está numerado en el diccionario Strong, 8034 es el número de esta palabra. Y fíjese que el nombre da la idea clara y visible de una posición y también reputación, denominación, es lo que identifica, es lo que le identifica a la persona, pues. Y todo nombre implica varias cosas, por ejemplo, mire, honor, autoridad, carácter y naturaleza. Entonces, el nombre da identidad. Por eso cada uno busca, fíjese, el honor, el que se honren. Muchos pelean para que se honren sus nombres. Por ejemplo, las marcas de lo que sale en el mundo, fíjese. Muchas veces el precio de tal cosa que va a comprar usted, lo compra la marca, no compra tanto el objeto, sino que la marca. Entonces mire lo que hace el nombre. Y en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, fíjese que en el Antiguo Testamento a menudo incluyen el carácter, la existencia y la reputación. Porque en estos versos, fíjese que Saúl estaba buscando matar a David. Dice la Biblia que salió con hombres armados para matar a David. Y resulta que Dios entregó en las manos a Saúl, en las manos de David. Pero David respetó, fíjese, la vida de Saúl. Entonces mire lo que le dice en estos versos. Ahora pues júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia, le dice Saúl, después de mí, y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. David se lo juró a Saúl. Porque fíjese que el nombre da carácter, existencia y reputación. Y cada padre que tenía hijos le ponía un nombre con el deseo, con el anhelo de que así fuera cuando ya fuera mayor de edad, cuando alcanzara la madurez. Entonces, volviendo al verso, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿qué le voy a decir del nombre? ¿Qué nombre le doy? ¿Quién me mandó? ¿Quién me envió? Porque Moisés, fíjese hermano, que tenía que evangelizar. Acuérdense que Israel tenía ahí en Egipto 400 años. Y seguramente ya se les había olvidado cómo se hacía culto. Cómo se le hacía el verdadero culto a Dios. Entonces Moisés fue enviado por Dios, tenía que evangelizar al pueblo de Israel.
presentarles al Dios que los iba a sacar a la libertad. Ahí estaban cautivos. Entonces Dios le respondió y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado ¿a quién? A vosotros. Mire, con ese nombre Moisés fue enviado. Fíjese que Moisés dijo: yo soy el que soy, y lo repite más adelante diciendo: yo soy. Entonces, cuando vemos esta identificación, no está mencionando un nombre como comúnmente lo conocemos, pero sí identifica su esencia y su sustancia. Entonces dice en Éxodo capítulo 6, que continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. En otras versiones dice yo soy Jehová. Y me aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios todopoderoso, el Shaddai, el que mirábamos acá. Dios todopoderoso, mas por mi nombre. Y ahí están las 4 letras que son letras consonantes del tetragramatón. Matón, así dice, no, tetragramatón. A ver, diga conmigo: tetragramatón. Usted lo dijo bien, yo no. Que son una palabra compuesta de cuatro letras. Entonces, estas letras que no se pueden pronunciar, porque son solo consonantes, dan a conocer los siguientes aspectos. Ahí están. Fíjese que utiliza el prefijo por sí mismo. En sí mismo, por eso le puse ahí el número del diccionario Strong, por si usted quiere buscarlo. En sí mismo, a sí mismo. Existente, en existencia. Que existe, presente, por sí mismo el existente, en sí mismo parece que estoy diciendo lo mismo, pero no. Así mismo, eterno, por sí mismo, eterno. Parece un trabalenguas este asunto, ¿verdad? Y el texto hebreo antiguo lo describe así como está ahí, sin vocales. Entonces se tomaron, fíjese, las vocales de Adonai, del nombre Adonai, y se construyó la pronunciación Yahová, porque se tomaron estas letras de Adonai, todas las 3 vocales, la A se puso en medio de la Y y la H, luego la O y luego la A. Entonces compusieron el nombre de Yahová. ¿Sí, hermano? ¿Entendió de dónde sacaron el nombre este? ¿Cómo sacaron el nombre este? De Adonai. Porque estas son las mismas letras. Pero ya con las vocales, ya hay un nombre que podemos pronunciar. A ver, pronúncieme este nombre. Me está mirando así como muy macho. No se puede. Necesitamos vocales para pronunciar. Pero ya aquí, mire, ya aquí lo puede pronunciar, aunque sea en inglés, pero se puede. Es el nombre glorioso de Dios. Fíjese que este es la finalidad de este nombre.
que se glorifique el nombre de Dios y que lo podamos disfrutar. Porque cuando estamos bajo un nombre, fíjese, hermano, es una cobertura. Podemos disfrutar, por ejemplo, fíjese que el nombre de Jesucristo nos trae paz, porque estamos seguros en Él. Podemos descansar, podemos reposar en Él. Entonces es importante porque fíjese, podemos glorificarlo y podemos disfrutarlo. Transmite la designación, del Ser Supremo y Soberano del universo, del cosmos. Entonces, fíjese que no se puede decir más de este nombre porque es un nombre misterioso hasta que vayamos conociendo más de Él. Ahora denle la vuelta al libro, todos los que tienen libro. Dice en Éxodo capítulo 3, verso 15. Este nombre es para todas las generaciones, porque le dice Dios a Moisés ahí: así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Dice que es para todas las generaciones. Es decir, los que vamos conociendo del Señor, usted que tuvo el privilegio de tener un encuentro con Jesucristo, fíjese, tenemos la responsabilidad de enseñar a los que vienen atrás, a los que no conocen. Por eso el Señor le dice aquí a Moisés: se hará memoria de mí de generación en generación. Recuérdense que ahí en Egipto pocos sabían de Dios. Si tenían 400 años, tal vez sabían prender veladoras, rezar un rosario, no sé qué sabían, pero de Dios, del verdadero Dios, no sabían mucho. Por eso Moisés le pregunta: ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es el nombre de Dios? Ahí habían pasado muchas generaciones, entonces ya no sabían. No iban a recibir nomás así, no le iban a abrir las puertas al Señor. Entonces es para todas las generaciones. Dice el Salmo 22:23, que es para alabanza, gloria y reverencia. Los que teméis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificarle, temedle, descendencia toda de Israel. Dice que este nombre es para alabanza. Por eso nuestra alabanza es para el Señor. Si vamos a exaltar a alguien, alabar a alguien, es al Señor. No, aquí ya no podemos cantarle ni a la paloma, ni al caballo prieto, ni al puente roto, ni a la penca del maguey. Es para el Señor. Hay que darle gloria y luego también hay que darle reverencia o temerle a Él.
reverenciar delante de Dios con todo el respeto que Él se merece. Él es Dios. Y si la gente se postra, fíjese, la gente se postra delante de los hombres, de los presidentes, de los papas, y ahora delante de Dios. Es para reverencia. Y el Señor Jesús, fíjese que lo presentó para que lo conociéramos, para conocer al único Dios verdadero. Ahí lo dijo en San Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué dice? El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Fíjese que el Señor Jesús lo presentó para que conociéramos al único Dios verdadero. Porque, por supuesto, no lo conocíamos. Creíamos que lo conocíamos. Y aunque hablábamos de un Jesús, no era el Jesús verdadero. Aunque hablábamos de un Dios, no era el Dios verdadero. Entonces, mira el propósito que el Señor Jesús trajo, para que lo conozcamos. Amén. Porque en él tenemos cobertura. Dice Éxodo capítulo 3. Ahí se lo escribí. Mira, el interés del Señor Jesucristo es darnos a conocer el único Dios verdadero, su nombre. Entonces, en la medida, fíjese que el corazón del hombre se da al Señor, en esa medida irá sumergiéndose en el conocimiento de las diferentes expresiones del nombre. Es decir, cuando nos entregamos a Cristo, lo conocemos como el Salvador, porque experimentamos la salvación. Entonces, hablamos de Jesucristo y hablamos como nuestro Salvador. Y cada vez que el hombre se acerca más y más a Dios, lo va conociendo más. Tal vez usted no solamente es salvo, sino que el Señor lo sanó de una enfermedad. Entonces usted sabe que Dios es Dios sanador. Tal vez usted pasó por una escasez terrible y Dios le abrió las puertas, le proveyó. Entonces ya no solamente lo conoce como el Salvador o el sanador, sino que el que provee. Tal vez usted pasó por un momento de estrés y de 4 y de 5 y el Señor le dio paz. No le dio paz así. Paz con Z, no paz con S. Entonces, conforme vamos caminando, fíjese, conociendo al Señor, lo vamos conociendo en sus diferentes manifestaciones. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que es por eso son los nombres de Dios, porque podríamos decir, bueno, ¿por qué tantos nombres? ¿Será que este es uno y este es otro? No, es el mismo. Es el mismo Dios. Pero sus manifestaciones no son las mismas. Por eso fíjese que miramos estas 4 letras. Porque de ahí salen los nombres de Dios, el significado. Lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Entonces, ¿en qué quedamos? Éxodo, ¿qué le dije? Ya se le olvidó, ¿verdad? Solo los que tienen el libro respondieron. Yo soy el que soy, ahí le dijo. Fíjese que encierra un misterio, pero a la vez una gran verdad, porque dice el 3:14,
Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. ¿Me ha qué? Me ha enviado. Fíjese que no está conjugando el verbo en pasado ni futuro. Lo está mostrando en presente. Dando a conocer con esto que Él es el mismo siempre y que en Él no hay muda o cambio, sino que permanece para siempre, dice Hebreos capítulo 1. Dice Apocalipsis capítulo 11, que Él es el que es y que ha de venir. Dice el Salmo 102, que Él es es mismo y sus años no tendrán fin. Y el Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 20, dijo que Él es Dios de las generaciones, por lo tanto no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Mire cómo Dios se manifiesta, hermano. Es el que permanece para siempre, el que va a venir. Hay muchos que dicen que no va a venir, pero Apocalipsis ahí lo dice, que va a venir. Es decir, Dios no es como nosotros, fíjese, que nosotros tenemos una profesión, un trabajo, y ahí nos pasamos toda la vida. El doctor siempre es doctor. Raramente alguien se interesa por tres cosas en su vida. Pero mire Dios todas las manifestaciones que tiene. Por eso en Dios tenemos todo, fíjese, hermano. En Dios estamos completos. ¿Qué necesita usted? Un doctor, ahí está el doctor de doctores. Un abogado, ahí está el abogado de abogados. El Señor de señores. Jesucristo es su nombre. Dele un aplauso, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ahí le dice que es el que existe, el existente, el actual, único, el mismo. Ahora aquí en la palabra esta de Jehová 3068 del diccionario, tiene como raíz Hayaj o Hayaj de 1961 y se interpreta, déjeme ponerlo, fíjese, existir, ser, significa más que la existencia o la identidad. Hace firme declaración sobre el ser o presencia. Enfatiza el verbo en la presencia de una persona. Ahora, fíjese que se puede parafrasear estas palabras que yo soy, que es Hayag, el que soy, es el ser que tiene la existencia permanente y absoluta, el que existe por sí mismo y no depende de nadie, simplemente y profundamente yo soy. Es decir, él es la vida, no depende de nadie, como nosotros, simplemente que no hay aire, ¿verdad? ¿Cómo se va a sentir? Si no hay luz, pero estos ojos ni con baterías alumbran. Entonces, fíjese que
Dios es el que tiene vida en sí misma. No depende de nadie, no depende de alguien, no. Por eso no le podemos poner mamá a Dios, como algunos por ahí que le ponen mamá. La mamá de Dios dice. Entonces si tiene mamá, tiene papá también. Entonces ya no sería Dios. Dice en Génesis capítulo 1, verso 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo. Porque aquí mire, notemos dos frases en nuestros dos enunciados. Dice, e hizo Dios la expansión. Y al finalizar del verso dice, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. El verso 9 dice, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que estaban debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y al final dice, y fue así. ¿Sabe usted que los hombres experimentan, hermano? Hacen experimentos para ver, tienen una idea en su mente, en su cabeza, y comienzan a hacer experimentos. Pero ¿cuántos de los experimentos que habrán hecho no los habrán tirado a la basura porque no les salió como ellos pensaron, como ellos creyeron? Por ejemplo, tienen un propósito de hacer tal cosa, ¿ve? Pero no les salió. Pero fíjese que Dios no es así. E hizo Dios la expansión. Y dice al final el verso, ¿y fue qué? Y fue así. Fue así porque Él es la existencia, el ser es algo más que eso. Es decir, Dios no está pensando a ver qué me sale de esto, a ver qué sale. Cuando pensó hacer el hombre, no pensó diciendo, bueno, voy a hacer un hombre a ver cómo me sale. Y algunos piensan que salió un chango, pero no, salió un hombre, hizo un hombre. Cuando pensó en formar la mujer, la formó de la costilla del hombre. Y fue así. Por eso dice la Biblia, y fue así. Porque Él es la existencia. Dice en Isaías 43, verso 10, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Mire ahí, vuelve a repetir, yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Salvador. Fíjese que aquí está la afirmación de Dios. Es, porque le dice, yo soy la existencia, ser. Y antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor. Yo creo que para nosotros a veces es difícil, hermano, entender. Porque nosotros nomás como creación tenemos un principio y un fin. En cierto momento usted entró a la tierra y en cierto momento también se va a ir. Pero Dios no. Dios no tiene principios. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Un ser que no tiene el principio. ¿Cómo es eso?
Mejor no piense porque se le va a quemar, se le van a quemar los cables, hermano. Porque es difícil de pensar, pues nuestra mente no da para eso. Mire, si pensamos en la Biblia, simplemente la Biblia que nos habla de 6,000 años atrás. Hermano, a veces uno se pone a pensar cómo sería la vida cuando solamente estaba Adán y Eva. Nos ponemos a pensar en todo lo que dice la palabra de Dios. A veces es difícil, fíjese. Tiene que buscar, por ejemplo, el predicador tiene que buscar información y decirle al Señor que lo lleve a esos tiempos en revelación para poder entender. Ahora Dios, fíjese, hermano, que no tiene principios ni tiene fin. Por eso le digo que mejor no piense, no se vaya a chamuscar. Porque es algo difícil para nosotros. Porque nosotros somos creación. Amén. Por eso que el Señor le dé revelación en estos estudios que vamos a estar mirando, fíjense, porque son con respecto a los nombres de Dios, para que miremos sus manifestaciones. Porque el tema de este libro, ¿cómo se llama? ¿No se acuerda? Ahí está en la pasta, la multiformidad de Dios, las muchas maneras que tiene Dios para presentarse delante del hombre, de los pueblos. Entonces, para concluir, fíjese, el nombre, este nombre, que es YHWH, Señor o Jehová, antecede a varios nombres que se designa a las expresiones o facetas de Dios, las cuales estudiaremos en estos temas. Así que no se pierda estos temas, mirando, porque es interesante conocer los nombres de Dios. Por eso, mire, usted se va a encontrar, si es que no se ha encontrado, se va a encontrar con gente que le va a preguntar lo que más, el nombre que más conocen es de Jehová, por los testigos contra Jehová. Y entonces comienzan a preguntar, ¿y por qué unos hablan de que Jehová? Y entonces usted va a poder explicarles por qué. Porque Dios en sus facetas se manifiesta de muchas formas. Vamos a tener la explicación. Entonces creo que es interesante, fíjese, conocer el nombre de Dios, estos temas del nombre de Dios, porque vamos a mirar estamos mirando desde el principio hasta hoy, hasta el final, cómo Dios se va a presentar. Amén. ¿Tiene preguntas? ¿Las anotó con respecto al tema? Amén. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, como el hermano Martín dijo, hermano, el tema de hoy es el nombre de Dios. Mire qué interesante es estudiar esto, porque ha oído usted que pues en el mundo toda la gente habla de Dios y Dios, pero no saben a qué Dios se está refiriendo. Nosotros cuando hablamos de Dios nos referimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tal vez podrán haber otros dioses con otros nombres, pero no es el mismo Dios, hermano. Acuérdense que una de las tareas del ecumenismo consiste en convencer a la gente que todos los dioses es el mismo Dios, pero no es así. El de nosotros es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso le decía yo, bueno, en cierta oportunidad, me acuerdo que yo les enseñaba a ustedes que no es bueno estar aceptando bendiciones nada más, hermano. La gente, por ejemplo, en el mundo dice que Dios te bendiga, pero ¿de qué Dios están hablando ellos?
uno no sabe de que Dios, por ejemplo, si yo le digo a usted que Dios te bendiga, yo le estoy hablando del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero imagínese, si un satanista le dice que Dios te bendiga, de que él te está hablando de la muerte o del diablo, de ese Dios está hablando. Entonces, por eso no es bueno aceptar cualquier bendición, a menos que uno sepa que están hablando del Dios de uno, pues. Porque si no, pues puede ser cualquier otro Dios y es peligroso, pues, porque se mete uno bajo la autoridad de cualquier Dios si uno acepta alguna bendición. Entonces, el Dios de nosotros es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso, por ejemplo, los árabes adoran a Alá, pero Alá no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si no tuvieran la misma Biblia que nosotros tenemos, si no adoraran a Dios como nosotros adoramos. Los budistas, pues ya saben, adoran a Buda, en fin, pero el Dios de nosotros es el único Dios verdadero que hay, porque así se le presentó a Moisés, como vimos en la lección, pues. Le dijo, cuando Moisés le dijo, bueno, y en nombre de quién les digo que voy, les dijo, diles que el yo soy te envía. Pero ese yo soy quiere decir yo soy el que tiene existencia en sí mismo. Y le dio un nombre a Moisés, le dijo, mi nombre es YHWH, pero le dio el nombre. Lo que sucede es que cuando Moisés les dijo, miren, cuando los llevó al monte Sinaí y vieron todo lo que Dios hacía, a Israel le dio miedo. Entonces dicen los historiadores que lo que hicieron fue quitarle las vocales. Y entonces solo quedaron las consonantes, YHWH, porque el mandamiento decía, no dirás el nombre de Dios en vano. Y para que no les cayera algún juicio encima, entonces ellos le quitaron las vocales para que nadie lo pudiera mencionar. Entonces solo podían escribir. Entonces cuando hablaban de Dios, lo escribían para no pronunciarlo, para que no cayeran bajo ese juicio, ¿verdad? De no dirás el nombre de Dios en vano. Entonces solo lo escribían. Pero con el tiempo se les olvidaron las vocales, hermano, y cuando dijeron, bueno, ¿y cuál es el nombre de Dios? Dijeron YHW, no dijeron. Entonces lo que hicieron fue que como Dios le dijo a Moisés, yo soy el Señor, y el Señor en hebreo es Adonai. Entonces a Adonai le quitaron las vocales A, O y A y se las pusieron a las 4 consonantes. Entonces salió el nombre Yahová. Entonces dijeron, bueno, entonces el nombre de Dios nosotros lo vamos, ellos dijeron, nosotros se lo vamos a poner porque el nombre de Dios se nos olvidó, pues como perdieron las vocales. Entonces dijeron, bueno, el nombre de Dios es Yahová. Y con la traducción y las transliteraciones, parece que el alemán tuvo mucha influencia en las traducciones. Entonces la Y la cambiaron por la J y la A por la E. Entonces nosotros lo conocemos como Jehová. Y por lo menos la Biblia Reina Valera lo tradujo como Jehová. Pero usted le puede decir Yahová si quiere. También pues lo importante es que nos estamos refiriendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que tiene existencia en sí mismo, el Dios que no depende de nadie, el Dios, por eso dice Isaías, yo soy el Señor y antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí habrá. Lo que pasa es que nosotros tenemos en la mente, como decía el hermano Martín, hermano, la idea de la sucesión o del principio y el fin, porque estamos metidos dentro de esta creación, pero Dios está fuera de esta creación. O sea que Dios conoce mucho más que lo que nosotros conocemos. Nosotros solo conocemos esta creación, hermano, pero Dios está fuera de esto. Imagínense qué misterios tiene Dios. Entonces Dios está fuera de la creación, por eso Él existe en sí mismo. No necesita de nadie para ser. Él es. Y Él existe en sí mismo. Tal vez nuestra mente no alcanza a comprenderlo, hermanos. Como les digo, porque nosotros estamos metidos dentro de esta creación. Así como, por ejemplo, el niño no entiende cómo hace el papá para comprarle un juguete. Por ejemplo, si usted va a la tienda y el niño mira un juguete, le dice, papi, yo quiero este juguete, y usted le dice, no te lo compro ahorita, la otra semana te lo compro.
El niño no entiende, hermano. El niño lo que hace es hacer un berrinche, porque él lo único que mira es el juguete y quiere el juguete. Ahora, si el papá le dice o la mamá le dice, bueno, te lo voy a comprar, el niño no entiende ni de dónde saca el papá el dinero, ni cuánto tiene que trabajar. Tal vez el papá está diciendo, para comprarle ese juguete a mi hijo, tengo que trabajar 2 horas más la próxima semana, y entonces se lo compro. El niño no entiende eso. Así somos nosotros, pues estamos dentro de esta creación y no entendemos. Pero va a llegar un día, dice la Biblia, cuando seremos a semejanza del Señor Jesucristo. Entonces dijo el apóstol Pablo, entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Comprende? Entonces vamos a verlo todo claramente, dijo el apóstol Pablo. Y entonces vamos a comprender realmente a Dios y todas las facetas de Dios. Pero mientras tanto, mientras estemos en la tierra y limitados en este cuerpo de bajeza, tenemos que conocer a Dios así. Muy bien, tiempo para preguntas. Si tiene preguntas, levante su mano y las preguntas van a aclarar tal vez más el tema. Sí, hermana. Hermano, nosotros como creyentes vamos a lograr conocer todas las facetas o las expresiones de Dios aquí en la tierra. Claro, tenemos que conocerlo como el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo nos mete a todo el ambiente del Antiguo Testamento. Y entonces vamos a conocer a Jehová Nisi, Jireh, Elohim, Shalom, Olam, Shaddai. Vamos a conocer en fin, a Dios en todas sus facetas. El único, por eso decía el hermano que el Señor dijo que Él vino para darnos a conocer al Padre. Así dice San Juan, ¿verdad, hermano? A ver, ponga el verso, por favor. Dice, yo he venido para que leamos lo mejor. Y me aparecía Abraham. No es eso. Entonces, en Él es que podemos conocer al Padre. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque fíjese, hermano, que todas las manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento tenemos que comprender o entender que son manifestaciones del Padre. Luego vino la manifestación del Verbo, del Hijo, en 3 años y medio que estuvo en la tierra. Y luego vino la manifestación del Espíritu Santo, que ya lleva 2000 años de estar aquí en la tierra ministrando. Es importante eso, hermano, porque entonces nosotros vamos a ver que en las manifestaciones del Padre, toda la palabra que el Padre dio, todos los mandamientos que el Padre dio, fueron mandamientos del Padre. Por eso el Señor, cuando estuvo en su ministerio, Él dijo, les fue dicho tal cosa, pero yo les digo. Y les fue dicho tal cosa, como que dice, mi Padre dijo tal cosa, pero yo les digo. Esos eran los mandamientos del Hijo. Y entonces ahora estamos en el Espíritu Santo y es como que el Espíritu Santo dijera, bueno, el Señor Jesús dijo esto, pero ahora yo les digo, porque ahora también hay mandamientos del Espíritu Santo. Entonces, eso es importante, hermano, para no confundirse, porque va a encontrar usted gente en el mundo que anda confundida, que no sabe por qué están los 10 mandamientos, si los guardan o no. Esa fue otra época, fue otro tiempo. Nosotros ahora tenemos que guardar los mandamientos del Espíritu Santo. Fíjese que ni siquiera los del Señor Jesús, sino que los del Espíritu Santo. Claro que son los del Padre, más los del Hijo y más los que el Espíritu Santo nos diga ahora. No estoy diciendo que son cosas diferentes, es el mismo Dios, solo que va en aumento, pues, para que alcancemos la perfección. ¿Y esas etapas se van a conocer en medida del crecimiento o el Señor se va a dar a conocer en el proceso de nuestra vida? Sí, en el proceso de nuestra vida el Señor nos va a ir llevando a experiencias distintas para que nosotros alcancemos o lo conozcamos en todas sus facetas. Cuando en la calle hablan de Dios y no especifican Jesucristo, ¿se puede llamar eso ecumenismo o puede ser otro Dios siempre? Cuando la gente no quiere reconocer el nombre o dicen solamente Dios. Puede ser ecumenismo. Y que acuérdense que hay otro Jesús, pues. Yo les he enseñado a ustedes que hay otro Jesús. El apóstol Pablo se los dice a los de Corinto, que hay otro Jesús, hay otros Jesuses. Yo les he puesto el ejemplo a ustedes de cuando a Israel Pilato los puso a escoger entre Barrabás y Jesús. Barrabás quiere decir hijo del Padre, era otro Jesús. Entonces hay muchos Jesuses. Usted va a oír en la tierra o pues en el mundo que la gente habla de Jesús, pero no le creen a Jesús, entonces están hablando de otro Jesús.
Usted va a oír, hasta los brujos dicen, no, pero es que nosotros en el nombre de Dios están hablando de otro Dios. Si no, estarían aquí con nosotros, hermano, ¿comprende? Nadie puede, dijo el Señor, o dice la Biblia, que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que todos los que le digan Señor se van a sujetar a lo que Él dijo y van a practicar lo que Él dijo. Cualquiera que diga, aquí se predica Jesucristo, o aquí está Jesucristo, pero hacen cosas distintas a la Biblia, o no siguen las enseñanzas de Jesucristo, no están hablando del Jesucristo que nosotros conocemos, hermano. Ya ve cómo el diablo, que el Señor lo reprende esta mañana, ha complicado la situación en el mundo. Dice la Biblia que es la sabiduría creada, pues estamos hablando de una entidad superinteligente, que lo que hace es confundir los términos, confundirlo todo, para que la gente se envuelva y crea que está con Dios y realmente no está con el verdadero Dios. Por eso nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, otra pregunta. A ver, sí, hermano. Hermano pastor, cuando Jesucristo nos dijo que tenía que ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, el que nos guía a toda verdad y justicia. Que nuestro Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Dándonos ese precio a sangre preciosa. El Padre viene siendo las manifestaciones como Nisi o Yareh, viene siendo esas manifestaciones, o hay una personalidad específica en la creación. Él es el creador. Del Padre, cuando hablamos de Padre, sí, es una persona, es el Padre, así se le conoce. El Señor Jesús le dijo Padre, es una persona. Pues acuérdense que Dios, hermano, Dios es uno, pero cuando Dios crea, se jerarquiza, pues, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es el mismo Dios. No estoy diciendo que hace funciones de Padre y funciones, no, son tres personas diferentes, tan diferentes en su forma de trabajar, que el Señor Jesús cuando dijo eso, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que está diciendo es, bautícenlos expresando que la obra completa de Dios está en esta vida. Tiene el trabajo del Padre, acuérdense que Él dijo, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Tiene el trabajo del Hijo, porque tiene la sangre de Cristo, lo aceptó como Salvador. Y tiene el trabajo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va a encargar ahora de él de ahora en adelante. Entonces es la obra total de Dios, pues. Por eso cuando solo Jesús dicen que los bautizan solo en el nombre de Jesús, lo que están diciendo es, tiene el trabajo solo de Jesús. El Padre y el Espíritu Santo no tienen nada que ver con y es mentira. Acuérdense que el objetivo de la doctrina de lo solo Jesús es anular al Padre y al Espíritu Santo. Ese es el objetivo de ellos. Y es un error, pues dice 1 Juan 2:22 que el que niega al Padre y niega al Hijo es un anticristo. Entonces, por eso el Señor Jesús dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es la obra total de Dios en nosotros. Acuérdense que esa es la doctrina de los bautismos, pues, que habla Hebreos 6:1 el apóstol Pablo, que dejemos ya la doctrina de los bautismos, es decir, tenemos que ser bautizados en el Hijo, en el Espíritu Santo y en el bautismo del Padre. Cada uno de ellos tiene su bautismo especial, pero eso es asunto para otro tema, ¿verdad? Muy bien, otra pregunta, si hubiera, hermanos de la alabanza, pasen aquí, vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios, hermanos. Otra pregunta, si hubiera, levante su mano. No hay otra pregunta, gloria a Dios. Entonces pongámonos de pie y démonos la bienvenida. Salude a su hermano, dígale, hermano, qué bueno que viniste a la iglesia, Dios te bendiga.